Muy buenas a todos, bienvenidos a esta segunda parte del capítulo 1 de Lucas. La primera parte la encontrarán acá arribita en mi canal de YouTube y en las plataformas de podcast, sin lugar a duda. Desde el 26, iglesia, desde el 26 hasta el 38, dice, título, Anuncio del nacimiento de Jesús. Anunciación. Por eso englobe todo este capítulo con anunciación. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret. El mismo ángel Gabriel, ¿sí?, que visitó a Zacarías, visita ahora en esta ocasión a Galilea. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José. No te saca la importancia. A una virgen, una doncella, una mujer que no había estado con varón y que aún no había desposada con varón, en este caso con José, ¿sí? De la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel, donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. En la Nueva Versión Internacional, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. Qué precioso eso, hermano. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio nuevamente la materialización de un ángel, en este caso Gabriel, que le ve, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Cada vez que el Señor envía un ángel o hay una revelación de este tipo, normalmente, hermanos, ocurre esto. Sí, como que desfallecemos. Lo vimos también en Daniel, lo vemos en Juan, en Apocalipsis, lo vemos en Pablo también, hermanos, y en muchas ocasiones cae nuestra fuerza, desfallecemos, ¿sí? Cuando hay este tipo de manifestaciones sobrenaturales. 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas. Lo mismo ocurrió con Zacarías. No temas porque has hallado gracia delante de Dios. Qué preciosas palabras, hermano. Qué preciosas palabras. Tanto, y esto ocurre tanto en Zacarías con Elizabeth, su mujer, y que ella reconoce la gloria de Dios, que le quita la afrenta, la vergüenza, así delante de los hombres, del resto de la gente, al ser una mujer sin hijo. Y cómo Dios le honra, hermano, a través de las palabras. No solo honra a Elizabeth, sino también a María, la madre de nuestro Señor Jesús. Ciertamente tiene mérito. Hay mérito en que ella dice, porque has hallado gracia delante, he hallado gracia delante de Dios. Qué bonito es hallar gracia, hermano, para con nuestra vida y que el Señor nos use. Iglesia, Dios va a usar instrumentos que están a su servicio, a su disposición, con un corazón conforme a la justicia, al amor, a la misericordia. No legalista. No peleones, como ahí aparecen por acá en el chat, hermano. De verdad que yo de verdad que paso de esa gente, hermano. Un discípulo que quiere ser discipulado va a ser discipulado. Uno no puede estar discipulando a gente muerta, hermano, en términos de que no hay peor cosa para un maestro que aquel discípulo o alumno que no quiera ser enseñado. De verdad que no. Lo dicho, hasta el cansancio, hermano, mejor es encontrarse con una osa que le han robado sus cachorros. Imagínense lo salvaje que sería a con un necio en su necedad, lo dice la palabra. No doy perla a los cerdos, hermano. De verdad que no. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Qué preciosas palabras, hermano, para María. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El anunciamiento, la anunciación, la profecía de nuestro Salvador Jesucristo, hermano. En el vientre de María. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Hermano, acá está el cumplimiento de la promesa a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Todas las naciones, iglesia. La promesa que le hace a Abraham, cuando le dice en tu simiente, no en tus simientes, no en tus descendencias, no, en uno, nuestro Señor Jesucristo.
La profecía más maravillosa que puede existir en la historia de la humanidad, hermano. Y el cumplimiento de ella. Y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Quién es Jacob? Abraham, Isaac, hijo de Abraham, Jacob, hijo de Isaac. Alias Israel. Y de ahí las 12 tribus de Israel. Los 12 hijos que tuvo varones, Jacob, Israel. Por eso dice, y reinará sobre la casa de Jacob. Reinará sobre las 12 tribus de Israel. Y en tu simiente, le dice Abraham, serán benditas todas las naciones. Qué precioso, hermanos. Qué precioso es esto. 33. Bueno, hay promesas, hay profecías que también están dándose a cumplir acá. Por ejemplo, Isaías 9:7. ¿Sí? Hay referencia acá. 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ese no conozco varón se descarta inmediatamente, porque yo he escuchado, hermano, que hay quienes dicen que Jesús, y descartan que Jesús era gestado en María a través de el Espíritu Santo. Hay quienes dicen que Jesús era hijo de José, hermano. Pues no conozco varón. Era virgen María, pura, casta. ¿Sí? Pura y casta. 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hermano, cuando la gente dice en qué momento, ¿dónde se habla de la deidad de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? Solo es Hijo de Dios. Digo, aquellas sectas y religiones que quitan la deidad de nuestro Señor Jesucristo, la cual es una doctrina fundamental a nuestra vida. En el triage teológico hay doctrinas que son principales, fundamentales, cardinales, y hay otras doctrinas de segundo orden y de tercer orden. De segundo orden son aquellas doctrinas que tienen que ver con escatología, algunas profecías, el cumplimiento de aquellos. ¿Sí? Y de tercer orden, hermano, como el culto, la música, las luces, la vestimenta de la gente que va, cómo se dan a lugar los cultos, son doctrinas de tercer orden. Hermano, lo que no puede haber una división entre nosotros, por eso lo mencionaba adelante, hermano, y por eso mandé a buena noche a este varón, hermano, discutir tonterías, ciertamente, hermano, es que no, usted está equivocado, no es Elías, no es Moisés, no es Enoc, porque el cuerpo de ellos, hermano, discutir por tonterías así, de verdad que no tiene ni un sentido. El que usted me diga, no, que usted está equivocado, escuché su video, el arrebatamiento no es en esta fecha, hermano, son tonterías. Sí son importantes, sí, pero son doctrinas de segundo orden. Hermano, esto es tremendamente trascendental a nuestra vida. La deidad de nuestro Señor Jesucristo, Él es Dios. Y lo menciono porque cuando acá dice, será llamado Hijo de Dios, es uno de los motivos por el cual el Sanedrín, los religiosos, lo querían apedrear y lo acusaban de blasfemia contra Dios, porque se hacía hijo de Dios igual a Dios en su deidad. Por eso podemos ver, por eso para nosotros es trascendental. Cuando quieran ver la deidad de nuestro Señor Jesucristo, hermano, está por excelencia ese libro de Juan. Las 7 veces que es nombrado como el yo soy, en griego, haciendo alusión al gran yo soy, porque es Jehová. Es Jesucristo obrando en el Antiguo Testamento. La preexistencia de Él, hermano, en la eternidad. En nuestro Dios encarnado en Jesús, siendo Jesús el Cristo, el ungido. Por eso yo cito normalmente, ¿sí? Tanto el Shema, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, oye Israel, ¿sí? Shema Israel, Jehová nuestro Dios, Elohim uno es. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Elohim uno es. Ese Elohim es Dios en plural. No son muchos dioses. Lo dice ahí el Shema. Uno es. Toda la palabra lo dice. Toda la Biblia, la Santa Escritura revelan a un Dios, un único, pero que se nos revela a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero dice Elohim, que es una palabra plural para Dios. Y luego dice uno es. Ese uno es Ejad en el hebreo, que significa una unidad compuesta. Yo cuando ilustro esto lo digo como, por ejemplo, mi familia. ¿Cuántos miembros de mi familia? Mi esposa, mis hijos, ciertamente yo, nuestras mascotas. Mi familia.
¿Cuántos somos? Varios, hermanos, somos 6. Pero en realidad es una familia, Ejad. La palabra Ejad también se menciona cuando dice serán una sola carne. Ese una sola carne son dos, un matrimonio, hombre y mujer, en una sola carne, unidos ahí en el acto marital, en términos de su unión. Hay una unión ahí almática, una unión de cuerpo, de carne, ¿sí? Dice Ejad, una sola carne. Cuando habla de Jehová nuestro Dios, Elohim, ese uno es Ejad. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermano, obrando en la eternidad. Hagamos al hombre, dice en Génesis. Hagámoslo, dice hago, no dice haré, dice hagamos. ¿Quién está ahí? Hay quienes dicen, no, los ángeles. Los ángeles no tienen la capacidad de crear. Solo Elohim, solo Jehová de los ejércitos, Yahweh, Adonai. Solo nuestro Dios. ¿Quién está ahí? Elohim. ¿Quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El motivo por el cual a nuestro Señor Jesucristo se le condenaba era porque él decía ser hijo de Dios. ¿Sí? Ese era el motivo. Y por último, complementando un poco a esta doctrina, primera de Juan capítulo 5, versículo 7, 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los 3 son uno. Continuamos. Respondiendo al ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, porque es Hijo de Dios. Dios tiene solo un hijo, iglesia, no tiene más. Solo un hijo, hermano, creí nosotros, porque Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, hermano, somos hijos de Dios. ¿Pero en qué? En Cristo Jesús, el unigénito, y que fue entregado en la cruz y él obedeció. Pero tiene un solo hijo. Usted y yo, estando en Cristo Jesús, somos sus hijos. A los que creen en su nombre, a los que le recibieron, nos da la potestad. Hermanos, somos adoptados. Si usted no está sintiendo un gozo en su corazón de cómo Él nos adopta, hermano, siendo malos, perversos, de cómo éramos antes, hermano, e incluso como seguimos siendo, porque lo bueno que hay en nosotros simplemente es la gracia de Dios, tiene que haber un gozo en su corazón, iglesia. 36 dice, y aquí tu parienta Elizabeth, eran primos Jesús y Juan. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. 37. Porque nada es imposible para Dios. Regocíjese, hermano. Servimos a un Dios todopoderoso. No hay nada imposible para Dios. Nada, iglesia. 38. Finalizo este título. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Señor, lo que sea, tu voluntad. Ahora pregunto, iglesia, y si el ángel se fue de su presencia. La palabra del Señor nos dice, quien quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Quien quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. La palabra a nosotros nos dice que angosto es el camino y estrecha es la puerta también. Ancho es el que lleva a la perdición, pero angosto es el camino. Pregunto, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, dice Pablo. ¿Estamos dispuestos a dar nuestro corazón a seguir la voluntad de Dios, pase lo que pase? ¿Estamos dispuestos a instruir a nuestros hijos, a enseñarles del amor y del temor de Dios? A entender que el propósito más grande y el único, en realidad, el único propósito de la vida, hermanos, ser adoradores de Dios, porque por eso Él nos creó. Él nos creó para adorarle. Esto no se trata de usted, esto no se trata de mí, esto no se trata de ver las carreras universitarias, la vida resuelta, casa, lujo, dinero, comodidades de nuestros hijos, si no hay temor en ello. La palabra nos dice, quien halle su vida, éste la perderá, pero quien pierda su vida por causa de nuestro Señor Jesucristo, éste la hallará, y hallará vida eterna.
¿Qué significa eso? Es paradójico, hermano. Es paradójico. ¿Cómo si yo hallo mi vida la voy a perder? Sí. Porque, ¿por qué servimos a Dios? ¿Por qué somos hijos de Dios? ¿Por qué reconocemos y recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón? ¿Por qué creemos en estas profecías? ¿Por qué creemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios? Absoluta, real, perfecta verdad. ¿Por qué lo creemos? ¿Por qué servimos a Dios? ¿Para calmar nuestra conciencia? Porque de una u otra manera sabemos que estamos haciendo cosas malas de pronto, que pecamos porque pecamos, iglesia. En Cristo no somos pecadores, pero pecamos porque alguien que es pecador practica pecado. Alguien que es redimido, justificado, santo en Cristo Jesús, camina en rectitud, camina en justicia y en camino de remisión. Somos redimidos por causa de Él, de su sangre. O sea, nuestra mirada es hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. ¿Estamos dispuestos a dar todo lo que eso significa? Hermano, el quebranto de María lo vimos en los capítulos finales de Juan. El quebranto de una madre, ver a su hijo ahí, aun cuando ella sabía todo lo que iba a acontecer. Es un quebranto. Y tiene mucho mérito. María es honrada en la palabra, ciertamente. Pero hay que recordar. Y permítanme decírselo. Con el amor que le tengo a mis hermanos católicos, con todo y lo que usted, son mis hermanos porque creemos a Cristo. Son mis hermanos porque creemos en Dios. Doctrinas fundamentales, los errores están en adelante. En darle la deidad a María. En creer que donde quiera que están ustedes, al orarle a María, María le escucha. Iglesia, no. María necesitó un Salvador. Necesitó un Salvador. Y ese es Jesucristo. María, igual que usted y yo, es honrada en la palabra, ciertamente, salve, muy favorecida, tenía el favor de Dios, hermano. Qué precioso es como Dios usa nuestra vida como un instrumento, la vida de María. Pero María, iglesia, permítame decírselo, María necesitó un Salvador. Y si usted me dice que si usted le ora en su casa, a la misma hora en que otro cristiano le está orando en Chuchunco City, en Mongolia, en Rusia, orándole todos a María, y María les escucha, María oye su oración, María es omnipresente, y María es omnisciente. Y solo esos atributos los tiene Dios, porque explíqueme cómo puede escuchar a todos sus ruegos y oraciones. No hay forma. Vuelvo, insisto. María es honrada por la Biblia, es mencionada. Cuando es mencionada entre las mujeres, normalmente María está de las primeras. Y cuando es mencionado un nombre entre los primeros, porque hay una relevancia mayor ahí. María ciertamente es honrada. El sufrimiento que padeció, ver a su hijo ahí, hermano, es tremendo. Pero María es madre de Jesús. María no es madre de Dios. Dios no tiene madre. Dios creó y formó a María. María, en su vientre fue gestado Jesús. Jesús, el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. María no es madre de Dios. Jesús es el ungido. Pero María necesitó un Salvador. ¿Cuánto tengo? 1:12. Quiero avanzar. Por favor, les pido, hay harta gente, va a haber de todo en el chat. Yo lo sé, lo tengo súper claro. Con todo el amor, y quiero, hermanos, por favor se los ruego, con todo el amor que les tengo a mis hermanos católicos. Aquellos que son cristianos, ciertamente, ¿sí? Porque hay quienes que son católicos que no son cristianos. Como también a la iglesia cristiana, evangélica, en su iglesia, no crea que todos son cristianos. Y tampoco juzgue a los hermanos católicos porque están errados, porque hay cristianos que también idolatran. Messi, Bad Bunny, figuras televisivas, famosos. Nosotros caemos en esa idolatría. Por favor, se lo ruego, iglesia, no seamos legalistas y religiosos. No seamos legalistas y religiosos. Están errados. La forma en cómo no van a estar errados es conociendo la Escritura. Así como hay muchos cristianos pentecostales, evangélicos, llámelos bautistas, metodistas, cuadrangulares, etcétera. Cual sea la etiqueta de su congregación o donde usted vaya, da lo mismo. Es cristiano. Somos cristianos. Y ya está. Muchos también están en el error. Por eso Oseas dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Iglesia, tenemos que leer la Biblia. Tenemos que tener la revelación de la palabra. Se los ruego, por favor, y no caer en idolatría, no caer en errores a través de la palabra. Es importante leer la Biblia y que Dios nos revele su palabra. Y escoger un buen maestro.
principalmente con relación a esto, doctrinas principales, fundamentales, cardinales. Hay religiones que añaden a la salvación obras. No, que usted es salvo, pero si no guarda Shabbat, no. O sea, lo que Cristo hizo en la cruz no es suficiente, entonces. La gracia de nuestro Señor Salvador Jesucristo. No, es que si usted tiene que guardar Shabbat porque esto es los mandamientos y, hermano, y circuncidarse. No, Cristo es suficiente en la cruz. Entonces no hay que guardar mandamientos, porque el Señor dijo, no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Sí, Él tenía que cumplirla, absolutamente, para ser justo y entregarse en la cruz por usted y por mí. De otra manera imposible. Solo un justo nos podía justificar en la cruz, y Él lo hizo. Ahora la palabra también nos dice que usted y yo tenemos que guardar mandamientos, pero no para ser salvos, sino porque somos salvos, porque somos hijos de Dios, y los hijos de Dios son manifiestos a la palabra, que los mandatos son justicia, son verdad, son misericordia, son piedad, son empatía, son todo ello, porque es bondad, no son gravosos, más para aquellos que tenemos al Espíritu Santo. La fe sin obra es muerta. ¿Usted cree? ¿Usted tiene fe? Sí, usted obrará. No para tener fe, no para ser salvo, no para ser justo, sino porque usted es salvo, usted es justo, usted es redimido. ¿Me explico? No tiene que añadir nada a la obra salvífica, al milagro, a la misericordia manifestado, el amor de Dios en la cruz. María visita a Elizabeth. Aquí se da el cumplimiento de una profecía. También. Dice, en aquellos días levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, qué precioso esto, iglesia, que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, que Juan, saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Llena del Espíritu Santo. Qué precioso esto. Como en el vientre, hermanos, como en el vientre ahí, Dios obrando en Juan y siendo llena María, o sea, Elizabeth llena del Espíritu Santo. 42, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Hermosas palabras, iglesia. ¿Por qué se me concede esto a mí? Dice, que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Se da cuenta de lo que está declarando Elizabeth? Que la madre de mi Señor, bendito el fruto de tu vientre, dice en el 42, que la madre de mi Señor venga a mí. La revelación que tenía María, Elizabeth con respecto a María. El ungido venía. Sin embargo, a pesar de esto, bueno, era anunciado, se le denunció anteriormente también a Zacarías, a Elizabeth, ciertamente, ¿sí? El cumplimiento de esto de que iba a ser lleno del Espíritu Santo en el vientre, está la profecía cumplida ahí del ángel. Sin embargo, aún así, lo vamos a ver más adelante, Zacarías expresa al momento en que nace Juan, expresa uno de los errores que al día de hoy sigue ocurriendo en el pueblo judío, triste y lamentablemente, pero es necesario y se entiende, el endurecimiento en parte del pueblo de Dios, hebreo. 44, esto es hasta el 56. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Ven? María creyó. Iglesia, ¿qué pasa si no hubiese creído? Está profetizado, se iba a elaborar. Pero esto de bienaventurada la que creyó, hermano, qué precioso eso. Somos hombres de fe. Yo le pido, por favor, iglesia, que no mutilen su fe. Que no mutilen su fe. Ciertamente he escuchado mucho hablar con respecto a los 5 ministerios que cesaron, que los dones espirituales también cesaron, que algunos dicen que sí, que otros que no, que soy continuista moderado, que soy cesacionista moderado. ¿Qué es eso, iglesia? ¿Qué es eso? Que algunos que sí, que otros que no mutilen su fe. Sirva varones a personas que añadan a su fe bíblicamente, por sobre todas las cosas. Obvio que sí.
Las cosas no han cesado, porque la palabra dice que cuando venga lo perfecto no ha llegado. Seguimos en este cuerpo corrupto. Lo perfecto tiene que ver con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, la transformación de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestra vida, ¿sí? Dejando esto corruptible y vestido de toda incorruptibilidad, de cuerpos incorruptibles. Lo perfecto no ha llegado y la iglesia sigue obrando. Que no le mutilen su fe, iglesia, por favor, se lo ruego. Y bienaventurada la que creyó. Dios premia nuestra fe, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Alma, espíritu. Dos cosas distintas. Además del cuerpo que tenía ella. Somos tripartitos, somos tres partes. Cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Y el Señor espera que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu sea irreprensible. Lo dice la palabra. Irreprensible. Para aquellos que están pensando en tatuarse, sea irreprensible su vida. Ahora, si lo hizo antes de Cristo, hermano, está bien. Ahora en Cristo Jesús no lo puede hacer. Irreprensible, dice la palabra. 48, 56. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Mire la humildad, hermano, de María. El Señor rechaza, hermano, la soberbia. Aquellos que son soberbios, lo rechaza. Podemos ver la historia de Nabucodonosor, engrandeciéndose. Yo soy rey y todo lo que tengo, soy el gran rey de Babilonia. ¿Sí? Como una bestia quedarás. Y cuando te arrodilles y reconozcas al Dios, hermano, al Dios todopoderoso, Yahweh, Jehová de los ejércitos, Elohim, Adonai, y que entienda, le dice Daniel, que todo lo que tú tienes, que todo lo que tú eres, simplemente porque Jehová lo permite, sino hasta entonces andarás como una bestia. Y se te quitará absolutamente todo. Un año hubo del cumplimiento de esa profecía, hasta cuando ocurrió todo lo que ocurrió en Nabucodonosor. Hermanos, tenemos que tener una humildad delante del Señor. Siervos humildes, iglesia. ¿Alardear de qué? ¿De qué vamos a alardear? Si todo lo que usted puede ver en mí y yo lo que puedo ver en usted es la gracia de Cristo. Nada más. Nada más. El conocimiento de la palabra, la revelación de ella, el poder enseñarla. Hermano, esto no viene de mí. Esto no viene de mí. Esto es del Señor. Si yo no tuviese la revelación de la palabra, partiendo porque si yo, hermano, no tuviese el Espíritu Santo, si Dios no morara en mí, yo no tendría la revelación de la palabra y tampoco podría enseñarle, iglesia, de ninguna manera. Las capacidades y los dones que Dios nos entrega a través del Espíritu Santo son para estar al servicio de la iglesia. Y por eso estoy acá. Que me hago cargo de mi talento, ¿sí? Llámese talento, Mateo 25, aquello que Dios nos otorga para que sea multiplicado y sea de bendición los unos a los otros. Ahora, ¿cómo saber cuál es mi don, hermano Cris? Obre. Hermano, ¿usted cree que esto yo lo vengo haciendo hace un par de meses? Sí, casi un año, ya voy para el año acá en las plataformas, a lo mejor públicamente, a través de redes sociales. En pandemia lo hice en Zoom, harto tiempo también. Pero vengo de un trabajo de hace muchos años y obrando Dios en mí, hermano, entre caída, entre que me levanto, entre que me caigo, entre que camino, entre que cojeo. Ahí estamos usted y yo. Pero es un trabajo a diario, es una labor que usted y yo tenemos que hacer. Y no es sencillo porque el camino es angosto y ahí usted tiene que perseverar. Por eso la palabra dice: guardado vuestra salvación con temor y temblor. Consagrándonos al Señor, hermano, consagrándonos al Señor. Es nuestra responsabilidad. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Nuevas son sus misericordias cada mañana, hermanos. Cada mañana. Y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, ¿sí? Con su diestra. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Esparció. ¿Sabe lo que hace la palabra? Nos dice, hermano, para aquellos que empiezan a practicar pecado, cuidado con los pecados de muerte. Hay pecados de muerte.
hay pecados y pecados. Un cristiano peca, sí, iglesia, pecamos, de alguna manera. Algún gesto incorrecto, algún pensamiento erróneo, el adulterio en nuestro corazón, hombres y mujeres, una mala palabra, una mala actitud, el no hacer algo que tenemos que hacer, porque el saber que tenemos que hacer bien y no lo hacemos, también es rebeldía contra Dios, también es pecado. Pero pecado de muerte tiene que ver con aquello que lo hacemos con alevosía y practicamos finalmente. Dios nos da vuelta a su espalda, iglesia. Dios nos da vuelta a la espalda y podemos verlo en toda la palabra aquello. También hay apóstatas, cuidado con eso. Esparció lo soberbio en el pensamiento de sus corazones. ¿Sí? A la lascivia, a la concupiscencia, a los pensamientos desordenados, carnales en el pecado, de las atrocidades que puedan existir, los entregó la inmundicia de sus pensamientos, dice la palabra. Y todos los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Del 57 al 66, nacimiento de Juan el Bautista. Dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, los 9 meses correspondientes. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño. Hermano, esto del 8º día se circuncidan, ¿por qué? Porque recordemos que están en el antiguo pacto. El antiguo pacto y el símbolo, la muestra, la señal de estar en ese pacto para con Dios, Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, es lo mismo, era esto, la circuncisión, y eso tenía que ser al 8º día. Por eso dice, aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo a su madre dijo, no, se llamará Juan, no Zacarías. Es normal esto, que de pronto venga dentro del linaje de la ascendencia, no descendencia, sino ascendencia. Mi abuelo, mi bisabuelo, ¿sí? Que se llamaba Patroclo. A mi padre le pusieron Patroclo II y a mí me pongan Patroclo Junior. Es normal. ¿Sí? En este caso le decían Zacarías por su padre. Y ella dice, no, se llamará Juan. ¿Pero por qué? Dice, no hay nadie de tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señales a su padre cómo le querían llamar. A mí me llama la atención este versículo. Dice, porque preguntaron por señas a su padre cómo le querían llamar. ¿Por qué le preguntan por señas a Zacarías si él está mudo, no está sordo? No sé si me explico. Bueno, probablemente esto tenga que ver con la respuesta, que Zacarías le diga con respuestas de señas cuál es el nombre. O sea, sí, como, sí, Juan, no sé. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Es que el ángel Gabriel le dijo que ese era el nombre que iba a tener. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Qué glorioso eso, hermanos. Qué glorioso eso. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que la oían, la guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Hermano, el nacimiento de Juan el Bautista es un acontecimiento tremendo. Pero no solo su nacimiento, sino incluso su muerte. Por eso la palabra dice que mejor que el buen ungüento es la buena fama y mejor que el día de nacimiento es la muerte. Podemos ver la gloria, podemos ver la bendición de Dios obrando en el favor de sus siervos, Zacarías, Elizabeth, María, también viendo el favor de ellos, de personas justas, intachables, irreprochables, dice la palabra, con relación a
Zacarías, Elizabeth y ciertamente María, muy favorecida. Qué bonito, hermano, cuando disponemos nuestro corazón y nuestra vida al Señor para que Él haga de nosotros un instrumento. Hermanos, somos simplemente barro en las manos del alfarero. Él que nos forme, Él que haga vaso idealmente de honra. De honra. En donde depositemos su gracia, en donde depositemos su gloria, en donde nuestra vida sea primeramente, iglesia, para nuestra esposa, para nuestros hijos, correcta. Que ciertamente les vamos a fallar. Díganmelo a mí, hermanos. ¿Cuántas veces le falla a mi esposa, a mis hijos? Pero que nuestro corazón sea como el corazón de David, que a pesar de nuestros errores, a pesar de que fallamos, nuestro corazón es querer servirle a Dios honorablemente. Que Él se glorifique en nuestra vida, en lo que hablamos, en cómo vestimos, en lo que hay en nuestro corazón. La palabra dice que lo que abunda en tu corazón, habla tu boca. ¿Qué hay en nuestra boca? ¿De qué hablamos? ¿De Cristo? ¿De su amor? ¿Del temor a Dios? ¿Qué habla en nuestro corazón constantemente? Porque de lo que habla nuestra boca es lo que abunda en mi corazón. Es fútbol, es Messi, es Cristiano Ronaldo, es música, es cine, es película. Hermano, esa vida tonta y superficial que muestran los coreanos, como si todo fuera, hermano, el príncipe azul ahora es príncipe coreano. Es una cuestión impresionante y están todos embobados en eso. ¿Saben cuánta gente, hermano? Gente adulta, por Dios. A mí me llama la atención, hermano. Quiero ser religioso, iglesia, pero es que, dígame si eso a fin de cuentas no cae en la idolatría. Hermano, y la palabra dice que el hombre se comporte varonilmente, hermano, y a veces yo miro y digo, pero si parece mujer. Esos son los parámetros que el mundo le enseña. Y lo estamos comiendo con patatas. ¿Ah? Con patatas nos estamos tragando toda esa basura. Toda esa basura, no, pero los católicos solo idólatras. Está hablando el Señor, hermanos. Podemos perfectamente estar viendo una serie 6 horas. Pero para la Biblia y para orar, hermano, 15 minutos, es que tengo sueño, Señor. Tú me amas, tu misericordia, si yo sé que tú me amas y me entiendes. Dios se glorifica en personas que disponen su corazón, su vida, su tiempo, su flojera, sus sueños, su ánimo, con ganas y sin ganas, en abundancia y en escasez, en salud y enfermedad. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es así como tenemos que vivir. No sé cuántos profetas de Baal corté cabeza hoy día, hermano. Pero es así, iglesia. Y usted tiene que admitirlo. Usted sabe que es así. Ciertamente es loable y se veneró a nuestro Señor Jesucristo al momento de su nacimiento. Se le honró, se le otorgaron regalos. Incienso, oro y mirra. ¿Sí? Mirra porque era un hombre. Sí, lo vimos en el día de su muerte. Como se le puso un ungüento de mirra. La mirra tiene que ver con lo humano, con lo carnal, con aquello que, sí, material. Se hacen ungüentos, se hacen perfume, la mirra. Eso representa a Jesucristo. Jesús, 100% hombre. Oro porque es el Rey de Reyes. Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Como es un rey, se le entrega ofrenda de oro. Pero también a nuestro Dios. Por eso se le entregó incienso. Son los 3 regalos que recibió. Para aquellos que dicen, la Navidad, pagano, hermano, denle el sentido correcto a la Navidad, de adorar a nuestro Señor. Ahora, si usted está haciendo regalo de Navidad a sus hijos por caprichosos que son, no alegue después, pues. No alegue porque tiene hijos caprichosos. No alegue porque cuando están a la mesa le reclaman por, arroz con huevo de nuevo. No la alegue si usted le ha generado capricho en su corazón. No le está cubriendo sus necesidades. Entonces, por eso la palabra dice que más honroso, mejor que el día del nacimiento es la muerte, porque usted y yo, ¿qué mérito tenemos en nacer? Ninguno. Pero en la muerte es tremendo, porque es como usted vivió y qué herencia dejó a sus hijos. ¿Qué ejemplo estamos dando? Último título, iglesia, desde el 67 en adelante. Profecía de Zacarías. Finalizamos con este capítulo 1, bastante extenso, casi 2 horitas, 1 hora 50. Dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo.
Bendito el Señor Dios de Israel, amén, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Esta es la declaración de las profecías en el Antiguo Testamento con relación a Juan y nuestro Señor Jesucristo, primeramente. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. ¿Se dan cuenta? Acá en el 71, ciertamente está haciendo alusión a nuestro Salvador Jesucristo y las profecías descritas en el Antiguo Testamento. Pero el error de los judíos es pensar de que aquel Salvador, aquel Mesías venía con la liberación de la opresión de... Y hermano, Jesucristo vino como un cordero y que ellos lo entregaron. Muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos le entregaron. Crucifíquenlo, gritaban. El Sanedrín, los principales sacerdotes, los príncipes del pueblo de Israel. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Antiguo Testamento, antiguo pacto. Del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia delante de él, todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿Quién es este? Juan el Bautista, iglesia. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto la aurora. Últimos dos versículos. Para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Finalizo con el 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de la manifestación a Israel. Qué preciosas palabras, iglesia. No queda mucho tiempo. Está ministrada la palabra. Hija, dudas, preguntas, consultas, estoy a su servicio. Qué precioso estudio, hermano. Qué gloriosa la palabra. Es preciosa, hermano. La profecía descrita, la vida de Juan, nuestro Señor Jesucristo. Un capítulo precioso, sin lugar a duda, y damos gloria al Señor por ello. Recuerden, estudios bíblicos a diario. 8 de la mañana devocionales, 21 a 15 de la tarde estudios bíblicos. Están cordialmente invitados en Instagram, TikTok, Facebook y en YouTube. Les esperamos. Que tengan un bonito día. Hasta luego. Chao, chao.